Muy bien, ahora sí, muy buenos días, estimados estudiantes. Tema del segundo trimestre, junio, julio y agosto, ¿correcto? Y por lo tanto empezamos a trabajar. Tema hidrografía. Cuando hablamos de hidrografía estamos hablando de los ríos de América del Norte, de los lagos y de algunos accidentes geográficos, ¿correcto? Buenos Muy días, bien. Miss. Buenos días, Aileen. Ingresaste tarde, Sí, Miss, ocurrió un pequeño problema. pero ingresaste. Eso es lo más importante. Ahí está. Estos son los sistemas hidrográficos. Este es el mapa hidrográfico. Y está América del Norte, ¿correcto? Entonces dice que los ríos que van a desembocar en tres vertientes hidrográficos, ahí está el océano glacial ártico, que siempre para pues congelado, ¿no? Porque esto es el círculo polar ártico, ¿ya? Ahí está, mira, a ver, el círculo polar ártico. Y acá está el famoso trópico de Cáncer, muy bien. Entonces, al norte del trópico de Cáncer está, pues, Norteamérica, ¿correcto? Y por lo tanto, acá están los principales ríos. Entonces, en el océano glacial ártico, los ríos que van a desembocar son el río Mackenzie. Mira, acá está el río Mackenzie. Acá está el río Yukon, ¿ya? El río Yukon. Efectivamente, ¿dónde desemboca el río Yukon? En el estrecho de Bering, o llamado también el mar de Bering. Bien, también está el río Nelson. Acá está el río Nelson, que va a desembocar en la bahía de Hudson, ¿ya? Ahí está. Entonces, estos son los tres ríos más importantes que desembocan en el océano glacial ártico. Mientras en el océano Atlántico, ya, en el océano Atlántico, ¿cuáles son los ríos que van a desembocar? Y vayan observando. Muy bien, acá por ejemplo observamos en el Atlántico, todo es el Atlántico, muy bien, esta parte es el Atlántico donde están los famosos montes Apalaches, donde estaba la llanura atlántica, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, en el Atlántico vamos a ver el río Mississippi. Acá está el río Mississippi y el río Missouri, que son los ríos más grandes de los Estados Unidos. Y también uno de los ríos más grandes, ¿no? A nivel mundial, que va a ser el tercer río más grande del mundo, porque el primero es Amazonas, segundo es el Nilo, y Mississippi con Missouri sería pues el tercero. ¿Qué más desemboca en el Océano Atlántico? En el Océano Atlántico está también el río llamado el río San Lorenzo. Acá está, mira, ve, el río San Lorenzo, que forma también la bahía de San Lorenzo y a la vez el Golfo de San Lorenzo. Y este río San Lorenzo va a ser el colector de los grandes lagos. Ahí está el colector de los grandes lagos. ¿Qué más? También está el río Ottawa, también está el río Ohio, el río Arkansas, el río Tennessee y así sucesivamente en el océano Atlántico. El río Hudson también desemboca acá, el río Potomac, ¿no? Y así sucesivamente. Y en el Pacífico, ¿quiénes estarían? Acá está, observan ustedes, en el océano Pacífico, los ríos que desembocar es el río Colorado. Acá está, mira, ¿ven? El río Colorado, el río Columbia. Acá pueden observar ustedes, acá está el río Columbia, acá está el río Colorado. Muy bien, o sea, son pocos ríos que desembocan en el famoso Pacífico, ¿ya? Entonces, ahí están los tres vertientes hidrográficas de América del Norte. Esta imagen que ustedes ven es el famoso llamado catarata. ¿Quién adivina qué es el catarata? Está entre los, ¿no? El lago Ontario y el lago Erie, que creo que está. La famosa catarata de América del Norte. ¿Niágara? Niágara, muy bien, excelente, Aileen, como siempre, ¿no? Con razón creo que en el promedio salió 20, creo, o 19, creo que tanto salió. Muy bien, entonces ahí está. Este es el famoso catarata de Niágara, que mide aproximadamente, ¿cuánto? Creo que algo de 290 metros de altura. O sea, es pequeño, no es tan alto, ¿no? Muy bien.
Pasamos. Muy bien, esto lo va a leer Henry. Ari Quispe Henry. Todo, léelo todo. ¿Mi todo? Sí, todo, porque es chiquito, sino que simplemente están las letras grandes. En América del Norte nos encontramos con una gran cuenca hidrográfica. Un poquito más fuerte. En América del Norte nos encontramos con una gran cuenca hidrográfica que domina el centro del país. La cuenca del Mississippi, Missouri, Ohio, 5.970 kilómetros. Estos son los ríos más grandes de Norteamérica. Curiosamente no hay más grandes cuencas, aunque sí destacan algunos ríos. Al norte nos encontramos con los ríos Yukon, 3.185 kilómetros, y Mackenzie, 4.141 kilómetros. Y al sur con el río Grande, 3.030 kilómetros. Y el Colorado, 2.334 kilómetros. Estas junto con el río Columbia, 2.330 kilómetros, son las cuencas hidrográficas más grandes de Norteamérica. Cabe destacar que los ríos que desembocan en el Ártico son muy numerosas y caudalosas, aunque mucho más cortas. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien, entonces acá dice de la cuenca del Mississippi, ¿no? Acá este es el famoso Mississippi. Es uno de los ríos más grandes de todo Estados Unidos y también de América del Norte, juntándose con ¿quién? Con el famoso Missouri, ¿ya? Missouri y el famoso Mississippi son los ríos que van a ser los más grandes, ¿correcto? A nivel mundial es el tercero, Mississippi. Primero primero es ¿quién es? Amazonas a nivel mundial, ¿no? El río más largo y caudaloso del mundo. Segundo es el río Nilo, donde está en África. Es el más largo, no caudaloso, porque el segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo, también está en África. Y el tercero, pues, es el famoso Mississippi, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí están, los ríos no son tan largotes, ¿no? Tienen corto recorrido, en excepción a Mackenzie, acá también, por ejemplo, ¿no? Que tiene 4.241 kilómetros de recorrido. ¿Y qué territorios va a recorrer? Efectivamente, lo que es, esto es Canadá, ¿no? Y así sucesivamente, que más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias, Henry, por tu participación. Así ves, se van ganando su nota y también hay link, creo, ¿no? Aleshka también participó. Los ríos que vierten sus aguas en el océano Ártico. Bien, hemos dicho que eran 3, ¿no? El río Mackenzie, el río Yukon y el río Ness. A ver si efectivamente. Bien, empezamos con la señorita, a ver quién sigue, señorita. Señorita, a ver, Blácido, Madeleine. A leer. ¿Me escucha? Sí. Ya. El río más importante de Canadá toma este nombre, el Gran Lago de los Esclavos, del cual es afluente. Su curso longitudinal recorre el norte de Canadá, atravesando la taiga y la tundra de este país. Desemboca en el océano glaciar ártico. Yukon tiene su origen en la cordillera de Alaska, USA. Recorre los estados de Alaska, el más grande de Estados Unidos. Desemboca cerca de este estrecho de Berlín. Permanece congelado la mayor parte del año. Nelson. Es efluente del lago Winnipeg. Desemboca en la bahía de Hudson. Muy bien, muchas gracias, señorita Madeleine. Muy bien, gracias por su participación y vamos colocando su nota, ¿no? Muy bien. El río Mackenzie. Muy bien, dice que el río Mackenzie es el río más importante ¿de dónde? Del territorio
canadiense. Toma este nombre, dice, con el nombre de los grandes de los lagos esclavos. Por acá están los famosos lagos, ¿no? De los esclavos, lo cual es afluente. Muy bien. Y por lo tanto, ¿dónde desemboca? En el océano glacial ártico. El río Yukon, que no lo he puesto por acá, más está para allá, ¿no? Al lado izquierda, tiene su origen, dice, ¿dónde? En la cordillera de Alaska. ¿No? Ustedes conocen la cordillera de Alaska, recorre pues el territorio de Alaska. Muy bien, que queda en Estados Unidos, ¿ya? Disculpen, chicos. Ay, disculpen, chicos, porque estoy con una tos. Ya, muy bien. Entonces, el Yukon dice que está en la cordillera de Alaska, ¿correcto? El río Nelson, acá está el río Nelson, que también por acá es afluente del lago Winnipeg, ¿ya? Del lago Winnipeg, y también desemboca en la famosa bahía de Hudson. Los ríos que vierten sus aguas en el océano Atlántico, ¿ya? ¿Cuáles son los ríos que desembocaban? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Cayagua. ¿Cuáles eran los ríos que desembocaban en el océano Atlántico? El resto puede escribir para ganar su punto. ¿Cuáles eran los ríos que desembocaban en el océano Atlántico? Ya habíamos mencionado. Aileen, Maracaibo. Maracaibo es un lago y eso está en América del Sur. Valeria, muy bien. Mississippi, Missouri, San Lorenzo. ¿Qué pasó, Aileen? ¿Ya? Valeria, muy bien. Valeria ya tiene la respuesta. Correcto, muy bien. Ah, lo que pasa es que Aileen ingresó tarde, pues, ¿no? Muy bien, por eso dijo Maracay. Muy bien. Valeria tiene su punto. Muy bien, Valeria. Y ese apellido de Valeria es Monserrate. Merino. Valeria, Monserrate, ¿no? No, Merino. Merino, muy bien, niña, de Merino, muy bien. Para ponerte tu punto, pues. Fernando Salas, Amazonas, pero Amazonas está ¿en dónde? Amazonas está en América del Sur. Magdalena también, ¿ya? Todo lo que si quieres poner en el internet, tú tienes que poner los ríos que vierten sus aguas en el océano Atlántico de América del Norte. Porque si tú vas a poner cuáles son los ríos que desembocan en el océano Atlántico, te van a salir de forma general. ¿Ya? Aileen, Mississippi, muy bien, correcto, ya se reivindicó, muy bien. Ahí están los ríos, a ver. Ahí está. El río San Lorenzo, muy bien, el río San Lorenzo. Este es el río San Lorenzo. Mira, ven qué forma, pues, en una forma de, ¿no? Zigzag, así, los famosos meandros, ¿correcto? Dice, el río San Lorenzo es el río navegable, el río colector de las aguas de los grandes lagos. ¿Y cuáles son esos grandes lagos? El lago Superior, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie y el lago Ontario. Acuérdense, ¿por qué es importante el río San Lorenzo? Porque es el colector de los grandes lagos, ¿ya? Acuérdense de eso, por favor. ¿Correcto? El río San Lorenzo, ¿ya? Del océano Atlántico, ¿correcto? Otro río. Ahí así, seguimos en Lorenzo todavía. Dice que entre los lagos Erie y el lago Ontario, acuérdense por favor, dice que se encuentra la famosa Catarata de Niágara. Acá está, ¿ven? Esta es la famosa Catarata de Niágara, que es uno de los lugares turísticos. A la vez, Niágara es un río, ¿ya? Es un río y por lo tanto tiene una aproximadamente de caída de 290 metros de altura.
¿no? Ustedes pueden investigar por ahí, algo de 270, 80, 90, algunos lo sacan. O sea, este río recorre las ciudades de que dice, por ejemplo, Ottawa y Montreal, donde está en Canadá, ¿no? Muy bien. También que dice otro, el río más importante también es el río Mississippi. El río Mississippi es el río más importante de América del Norte porque, ¿no?, es el escenario de las actividades económicas más productivas del mundo. ¿Por qué más productivas del mundo? Porque en ese lugar se encontraba la llanura central, ¿se acuerdan de la llanura central? Donde el clima un poquito más favorable para la agricultura. Pero nosotros sabemos perfectamente que Estados Unidos, Canadá, son los países más industrializados, pero también, ¿no?, necesitan pues de la agricultura. Entonces, donde que hay agua, donde que hay, por ejemplo, terreno y favorable, entonces hay también la agricultura y la ganadería. Entonces, el río Mississippi es lo más importante. Dice sus principales afluentes del río Mississippi son los ríos Missouri y el río Arkansas. O sea, por ejemplo, por el lado margen izquierda están las Arkansas y por el lado también izquierdo está Missouri y por el lado derecho está el río Ohio. ¿Ya? Son los que, por ejemplo, van a alimentar a este río Mississippi para que sea más grande. Así se acuerdan que en América del Sur, Amazonas se alimenta de varios ríos, ¿no? Y de esa manera se convierte en uno de los ríos más grandes y caudalosos del mundo. Así, igualmente, el río Mississippi junto con el río Missouri se van a juntar y por lo tanto van a formar uno de los ríos más grandes de Norteamérica y de los Estados Unidos. En el río Mississippi vamos a encontrar los puertos más importantes, como por ejemplo el puerto de Nueva Orleans y Saint Louis, ¿ya? Esos son los puertos más importantes. ¿Para qué sirven los puertos? Para poder comunicarnos, ¿ya?, con otros, por ejemplo, para hacer el comercio, ¿no?, marítimo. Otros ríos, como por ejemplo el río Hudson, el río Potomac, el río Bravo. El río Hudson, por ejemplo, va a recorrer todo el territorio de Nueva York, donde queda en los Estados Unidos. El río Potomac, y acuérdense del río Potomac, es el río que pasa por el capital de Estados Unidos. ¿Y cuál es su capital de Estados Unidos? Jericho Barraza. ¿Cuál es su capital de Estados Unidos? ¿Cultura general? California. Washington. Washington. Muy bien, Washington, correcto, excelente. Entonces dice que el río, por ejemplo, el río Potomac es el río que pasa por el capital de Estados Unidos, por el territorio de la ciudad de Washington. Muy bien, correcto. Bien. El río Bravo, ¿ya? Acuérdense del río Bravo, va a formar una frontera natural entre el territorio mexicano y el territorio estadounidense, ¿ya? Y también se conoce con este río Bravo con el nombre de Río Grande, ¿ya? Río Grande del Norte, ¿ya? Acuérdense, no vaya a venir en la práctica para la próxima semana, como es conocido el río Bravo también como el Río Grande, ¿ya? Como el Río Grande. ¿Dónde está? Muy bien, dice que, por ejemplo, el río Bravo va a formar la frontera natural entre los mexicanos y los estadounidenses. Estoy con una tos, chicos. Acá está el río Mississippi. Mira, ven que podemos observar el famoso río Mississippi. Muy bien. ¿Voluntario o lo digo quién va a leer? ¿A quién le tocaba? Muy bien, Michelle Villacorta. Lo leo, ¿no, Miss? Todo. Es el tercer río. Ya.
Mississippi, Missouri. Es el tercer río más largo del mundo después del Amazonas y el Nilo. Tiene 6.210 kilómetros. Se forma de la confluencia de los ríos Missouri. Su origen está en las montañas rocosas, y Ohio. Su origen está en las montañas Apalaches. Forma el valle más importante de Estados Unidos. Es un río longitudinal. Recorre Estados Unidos de norte a sur. Forma el valle más productivo del planeta. Esto se debe a las grandes tecnologías que se emplean en su aprovechamiento. Es un ejemplo de cómo se deben utilizar los recursos hídricos de una cuenca. Es navegable en la mayor parte de su curso. Desemboca en forma de delta, el más grande de Norteamérica, en el Golfo de México. En su desembocadura está en el puerto de Nueva Orleans, uno de los principales de Estados Unidos. Gracias. Muy bien, ahí está. El río Mississippi y el río Missouri. Muy bien, los dos lo vamos a juntar. ¿Dónde está? Aquí está, mira, ¿ve? Esto va a ser donde que está el puntero, es el famoso río Mississippi. Muy bien, Missouri, ahí está, acá empieza a desembocar y por lo tanto forma el río. ¿Y dónde desemboca el río Mississippi? Este es el Golfo de México, ¿ya? Este es el Golfo de México, ¿correcto? Los que van a alimentar, ¿quiénes son? El río Arkansas está por la margen izquierda y por la margen derecha está aquí el río Ohio. Bien, ya, o sea, los afluentes, ¿no? El río Ohio desemboca ¿dónde? En el río Mississippi. El río Arkansas, ¿dónde desemboca? En el río Mississippi, ¿correcto? Entonces, este es Missouri y Mississippi van a formar el río más largo de América del Norte. Cuando les pregunto, ¿cuál es el río más grande de América del Norte? Es el río Mississippi, ¿correcto? Dice también por qué es importante el río Mississippi, porque forma uno de los valles más importantes, o sea, más productivos de todo el territorio norteamericano, porque aquí vamos a encontrar qué cosa, el valle, ¿no? ¿Se acuerdan? La llanura central, ¿no? La llanura central, donde que hay valle siempre va a haber la producción. ¿Y por qué? Por ejemplo, porque dice que aquí van a utilizar la famosa tecnología de alta calidad. Y también dice en su desembocadura, o sea que casi por acá, ¿no? Están los puertos de Nueva Orleans, que es uno de los puertos más importantes de Estados Unidos para el comercio marítimo, ¿ya? O sea, por el Atlántico, o sea, hay muchos puertos, ¿no? Por ejemplo, tanto por los puertos de Europa y América del Norte, ¿no? Para poder comercializar a través del Océano Atlántico. Muy bien, chicos, les voy a generar el link para la segunda hora, ¿ya? Para terminar con el río San Lorenzo y así sucesivamente. Regreso dentro de 10 minutos, chicos.